gracias a todos quienes están conectados a este link para escuchar la conferencia de la doctora Claudia Sáez. Una breve presentación. La doctora Sáez es bioquímico de profesión, obtuvo el grado de magíster en biología celular y el grado de doctor en inmunología y microbiología en el Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, Estados Unidos. Y actualmente es profesora asociada en la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, claramente asociada al laboratorio de hemostasia y trombosis. Su área de trabajo es el ámbito de la biología celular y particularmente desde hace ya más de 10 años se ha dedicado a la disfunción endotelial asociada también a plaquetas y a la interacción plaqueta-endotelio y a los mecanismos que están involucrados en estas asociaciones a propósito del endotelio, con el consumo crónico de cocaína, con la depresión, con el shock séptico, con el síndrome metabólico y más recientemente con enfermedad inflamatoria e intestinal. Ella, por cierto, ha participado en múltiples publicaciones científicas, en varios proyectos concursables, y también más cercanamente ha participado en comisión de tesis del doctorado en ciencias biomédicas de nuestra universidad, y la verdad es que colabora, digámoslo, colabora muy generosamente y en forma muy activa con nuestro centro de investigación en trombosis. Seguramente ustedes saben que gobernanza, a propósito del título, ¿ya? Se usa para designar eficacia, calidad y buena orientación. Y por otro lado implica interacción entre socios estratégicos. Seguramente la doctora Sabe estaba pensando en algo así cuando puso el nombre, la gobernanza del endotelio. Doctora Sabe, muchas gracias por estar con nosotros. Iván, muchísimas gracias por tan espectacular introducción. Y efectivamente, me costó, cuando Iván me invitó, me dijo que en esta oportunidad él quisiera que yo hablara de aspectos del endotelio, pero no centradamente como había sido en una vez anterior, no todo centrado en la investigación que nosotros hacemos, a lo cual yo fui muy obediente. Entonces dije, ¿cómo abordo el querer transmitir todo lo que hace el endotelio? Lo que es imposible que entrar en detalles, ¿no es cierto? Pero por lo menos que quede como la idea. Y de ahí nació la palabra gobierno, primero la palabra gobernabilidad, y definitivamente no es gobernabilidad. La gobernabilidad es una estructura fija y un tanto autorreferente, por decirlo de alguna manera, pero gobernanza, que nació en los años 90, como bien explicó Iván, se refiere a un tipo de interacción con interrelación y altamente eficaz. Pero lo que me enamoró es que gobernanza es nombre femenino. Y yo dije, esto es lo mío. Así es que de ahí en adelante fui ajustando todo lo necesario de gobernanza hacia el endotelio. Y efectivamente, como tú dijiste, Iván, es un tipo de funcionamiento basado en la interrelación equilibrada para obtener un alto grado de eficiencia. Cuando uno mira, símbolos de gobernanza se ven como esto, y efectivamente es la unión de varias entidades, ¿no es cierto?, manteniendo su independencia, identidad, y para nutrir distintos ámbitos o distintos actores estratégicos, como le llama el lenguaje de la gobernanza. Pero además yo vi esto y dije, esto me recuerda a el lumen del endotelio. Y en el fondo, las manos, esto es toda una volada mía y les pido disculpas si ofendo a alguien con esto. El lumen serían las células endoteliales, ¿no es cierto?, los vasos, lo cual se va traduciendo a nutrir los distintos lugares que sean necesarios. También gobernanza, la buena gobernanza, de los cuales muy pocos gobernantes se les puede atribuir esto. Esto nació después de la caída del muro de Berlín, porque cambió totalmente la forma de ver
el tipo de gobierno es, ¿no es cierto?, eficiente, es responsable, es, de cierto modo, tiene una transparencia, responde, que a veces tiene un tipo de orientación de consensus, es decir, hay una democracia implícita ahí, es participatorio, incluye los distintos actores, pero sigue de todas maneras un cierto reglamento. Ahora, formas de definir gobernanza hay varias. Por ejemplo, encontré otra en donde habla de que la gobernanza se puede definir como un montón de raíces, ¿no es cierto?, que mantiene los programas, que yo me imaginé órganos, mantiene los programas de manera estable, alimentados, protegidos. Y esto era solamente emular lo que estábamos viendo acá, donde vemos vasos y una serie de microvasos y capilares que son los que van a nutrir órganos como por ejemplo el pulmón, que vemos que aquí tiene todo un sistema de equivalente a lo que estamos viendo según mi imaginación. También, ¿qué pasa cuando estas raíces, ¿no es cierto?, ya no están cumpliendo la función? Vemos que los órganos se debilitan, es decir, ya no hay buen alimento, y esto es lo que yo hice, emulé a una disfunción endotelial. No es fácil encontrar artículos que estén dirigidos solo a la función endotelial, prácticamente todos son de disfunción endotelial. Entonces yo dije, voy a empezar por otro lado, por donde empieza el endotelio. El endotelio, en el fondo, se origina hace aproximadamente 1.000 millones de años atrás, cuando aparece el primer eucariote. Y estos sistemas eucarióticos ya develaron algunos indicios de un sistema cerrado cardiovascular de recorrido de la sangre que pudiera hacer pensar de que existía endotelio. Si uno mira quiénes nacieron en ese entonces, están las esponjas, los corales, etcétera. Viene una serie de gusanos, que lamentablemente pido disculpas porque no se lee bien la diapositiva, pero estos son los que vamos a mirar después, que son los mixines, que es un tipo de gusano, que es el primero, es uno de los vertebrados más antiguos, aproximadamente 600, más de 600 millones de años atrás. Después vienen los peces, y vienen después los reptiles, mamíferos, etcétera, y el resto de la historia hasta nosotros la conocemos. ¿Y por qué este momento de la evolución es importante para nosotros? Es porque han ocurrido la formación de ciertas estructuras que dan cuenta de lo que hoy día conocemos. Por ejemplo, las esponjas y los corales en aquel entonces tienen su celularidad asimétrica, no tienen líneas germinales y tampoco tienen estructuras cerradas para su fluido, es decir, ellos son lo mismo que en su interior que en el exterior. Una vez que comienzan ya los gusanos, ya sea los planos como los redondos, empieza a desarrollarse distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, y ya con este tipo de especies, empieza a aparecer algún tipo de órganos. Y ellos se le llaman diblásticos o biblásticos, y después los triblásticos. Y eso tiene una razón de ser. No solamente la aparición de sistemas circulatorios que no necesariamente son sanguíneos, sino que digestivos también pueden ser cerrados o protegidos, sino que ello significa que los diblásticos solamente en su tejido embrionario contienen endodermo y ectodermo, y un orificio que es el orificio estomacal. Sin embargo, los triblásticos aparece el mesodermo, es decir, tienen endodermo, mesodermo, y esto es complicado. En realidad ellos pueden tener un sistema cerrado o un celoma formado, o no lo pueden tener, da lo mismo. Pero ya el triblástico final, el que tiene todo, tiene el celoma, tiene endodermo, mesodermo, ectodermo, sistema de estómago que le llaman. Y esto fue ocurriendo en los años a medida de que va aumentando los niveles de complejidad,
pero también a través de la adaptabilidad de los organismos a través de la evolución. Este es el mixine, que es uno de los triblásticos más antiguos que aún vive y que vive en los suelos de los océanos, en la oscuridad. Este gusano tiene ciertas particularidades. Uno, no tiene mandíbula, por lo tanto succiona. Además de ser feíto, tiene una serie de glándulas a lo largo que son glándulas que expelen mucus, cuando se ve atacado. De hecho, hay un solo video que se puede rescatar en donde muestra, por una cámara sumergida, en donde muestra cómo un tiburón trató de atacar al mixino y él expelió tal cantidad de moco que el tiburón se vio inhabilitado de seguir atacando y tuvo que escapar. Para que me crean, esta es la cantidad de moco que expele un simple gusanito. Es esto, pero interesantemente, cuando se expone al aire, este moco se convierte en un tipo de tela sedosa. Y ya está en la mira de algunas empresas textiles con el riesgo de que este pobre animal que ha sobrevivido por 600 y tantos, 600, 700 millones de años pueda ser vulnerado. Pero esto no es lo interesante que trae para nosotros, para el contexto nuestro, lo que trae este gusano, sino que es el primero en el que se descubrió que ya tenía un sistema cardiovascular equivalente. Tiene una aurícula, tiene un ventrículo, tiene sistema circulatorio, tiene una frecuencia cardíaca, por lo tanto músculos cardíacos que responden entre 20 y 30 latidos por minuto, tiene presencia de cardiomiocitos y sus vasos están recubiertos de una capa de células endoteliales. En estas células endoteliales, en algunas se observan algunos gránulos de Weber-Palade, lo cual por supuesto sugiere la presencia de factor von Willebrand. Esto es más o menos todo lo que les voy a hablar de evolución de esto, pero si alguien está interesado, hay un doctor que se llama William Earp, que tiene trabajos maravillosos en este sentido. Y por eso, es por esta razón que como apareció la primera vez, se detectó en este tipo de animales, coincide con la apariencia de mesodermo, se asume y se asumió que la presencia de las células endoteliales proviene de las células del mesodermo. Pasaron mucho tiempo después hasta que, conocido por todos ustedes probablemente, William Harvey en los años 1600, rompió lo establecido y la creencia por más de 1500 años de Galeno, en donde escribió un libro manifestando que la sangre seguía un movimiento circular permanente en el organismo. A diferencia, ustedes todos deben saber, Galeno pensaba que la sangre se generaba en el hígado y con una suerte de marea llegaba a los otros órganos, en donde además se nutría de un espíritu, de distintos tipos de espíritus. Es una teoría súper interesante de leer, pero que se generaba y que los desechos de la sangre se botaban por los distintos orificios que tenemos, y eso incluye moco, sudor, lágrimas, etc. Una de las razones por las cuales se atribuye a la lentitud de saber que el movimiento era circular de la sangre en el organismo es porque experimentos en animales vivos estaban prohibidos. En cambio, este caballero usó la vivisección como un material de estudio. Cuando él escribió el libro, cuenta la anécdota que él sabía que iba a tener problemas, por lo tanto, cuando le preguntaron para qué iba a escribir un libro sabiendo que iba a ser prácticamente el final de su respetable vida como científico, él dijo en latín esta frase. En el fondo, esta frase lo que significa: los dados están echados, ya no se puede echar atrás. Y efectivamente, después del libro fue altamente criticado, muy rejected, como se dice, puesto de lado, y se le puso el nombre de Circulator,
claro, en honor a la circulación de la sangre, pero circuleiro lo que quería decir en aquel entonces era como un tipo charlatán, como que no le servía. Después, cuando uno busca de la cronología de las células endoteliales, se encuentra con un caballero al cual se le atribuye la descripción de la primera célula endotelial, que se llama David Romo Erazo. Y la verdad de las cosas, no encontré absolutamente nada más de él, pero no quise pasarlo por alto y se los quise mostrar. Y ya luego, en la década de los 80, ¿no es cierto?, es historia conocida por todos, en donde se pudo demostrar que la capacidad de respuesta de la musculatura lisa frente a un estímulo, como acetilcolina en aquel entonces de la publicación, obedecía a cualquier órgano que contenía células endoteliales. Eso es, básicamente, esto le valió el premio Nobel a 3 fisiólogos, podríamos decir, muy conocidos. Dentro de la cronología del estudio del endotelio, uno se encuentra con la sorpresa en que hay conocimientos que se revelaron y que quedaron ahí, no hubo como continuidad. Y el inicio de los cultivos de células endoteliales comenzó recién en la década de los 70. Pero antes de eso no puedo dejar de mencionar a un caballero que de apellido Todd, que tiene un paper publicado en el año 1968 que es precioso, en donde él describe y analiza la capacidad fibrinolítica del endotelio. Incluso él menciona que es lamentable que el endotelio exista en tan bajas cantidades que no se pueda aislar para ponerlo como un tratamiento para las personas que tienen coagulopatía. El cultivo de las células endoteliales comenzó en los años 70, como mencionaba, y por un caballero que para los que hacemos trabajo con endotelio conocemos, que es Jaffe, y porque él describió la forma de aislar células endoteliales desde sangre de cordón umbilical. Y después pasaron varios hitos, se acuñó la palabra Hubeck, se le fue dando credibilidad, y finalmente Hubeck se propone como un modelo in vitro para estudiar el mecanismo que está relacionado con la etiopatogenia y patogénesis de la aterosclerosis. Entre medio han salido muchos otros modelos de células endoteliales, aórticas, de cerebro, con algunas dificultades, y etcétera, pero en general para estudio de patologías o de fenómenos de vasos grandes, las Hubeck son de las más reconocidas. Desde del tiempo en que el endotelio evolucionó desde este cuerpo ancestral hace millones de años, en un principio con solamente la idea de que funcione como barrera para mejorar y optimizar la dinámica de flujo, se han tenido que atribuirse otro tipo de funciones, y hoy en día en un adulto de 70 kilos de peso ocupa un área equivalente a 6 canchas de tenis y un peso de alrededor de 1,5 gramos, una masa celular compuesta por 1 trillón de células, y se le considera un órgano. Cosa que costó muchísimo que se le considerara como órgano. Solamente aquí voy a mencionar, porque se me olvidó ponerlo atrás, algo que siempre digo. Hoy en día sabemos que probablemente nosotros envejecemos en la medida que nuestro endotelio va envejeciendo. Y esto le va a gustar a Iván para su área de investigación. También el sistema de circulación de la sangre, ¿no es cierto?, se ha convertido en algo altamente especializado, de alta diversidad y de mucha interacción con otros miembros. Todo aboga hacia el título de la charla que le estoy dando hoy día. Pero, ¿dónde nace una célula endotelial? ¿Cómo aparece? Como mencionábamos antes, desde el mesodermo. Por eso que se nos atribuye la primera célula endotelial a la aparición del mesodermo durante la evolución. En el mesodermo comienza por una serie de interacción con sistemas de señalización y moléculas
se va diferenciando hasta formar una célula endotelial, vamos a hablar un poquito más de detalle, la cual se va a dividir en, se va a diferenciar en arterial o venosa, que posteriormente va a formar parte del endotelio linfático. Esto ocurre por sistemas de señalización altamente especializados, bastante bien definidos hoy en día. ¿Cuándo ocurre esto? En el embrión temprano, alrededor del día 7 en ratón, alrededor del día 10, 12 nuestro, creo, en donde si uno aísla las células endoteliales desde el mesoderma, estas son células endoteliales, perdón, son stem cells, son pluripotenciales, de las cuales con estímulo se van a derivar el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Entonces, con esto solo esta descripción solamente da para una clase completa, así es que la voy a pasar bastante general. Y aparece una célula a la cual se le atribuye el origen de la célula endotelial y de la célula hematopoyética, que es el hemangioblasto. También se conoce hoy en día que desde el mesodermo hay una célula que es la progenitora cardiovascular, que a su vez posee células con marcadores vasculares, además de los cardiomiocitos. Finalmente, estos marcadores que van a distinguir esta célula van a originar la célula progenitora que ya está comprometida hacia el lineaje endotelial y que se aloja en las distintas partes del organismo, incluido la médula ósea, para ir a repoblar las células cuando es necesario. Es interesante que, bueno, lo voy a mencionar después, es interesante que el hemangioblasto que se definió y que se ha podido trabajar prácticamente en la actualidad, ya fue propuesto por Florence Sabin en el año 1917. Es una mujer que es bastante importante, perdón, es una de las primeras mujeres que formó parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, en un ambiente en donde la ciencia, la investigación era bastante masculino, y ella lo mencionó. Sin embargo, pasaron mucho tiempo en que no tuvo la credibilidad, dado a que nunca se había podido aislar el hemangioblasto. Y solamente en los años 2004, recién, un grupo aisló el mesoderma, las células mesodérmicas de un embrión de ratón en el día 7, y lo que hizo fue, por dilución, separar todas las células en una, y de esperar a que se diferenciaran o estimular su diferenciación. Y así se pudieron dar cuenta que de una célula se diferenciaba en célula hematopoyética y se diferenciaba en célula endotelial. Por lo tanto, aunque no hay fotografía del hemangioblasto, aunque no se reconoce como una entidad física, la existencia del hemangioblasto hoy día está comprobada. Otra de las cosas que la evolución nos ha traído con el endotelio es una gran heterogeneidad. Uno puede pensar que el 1,5 millones de células, o tener más de 3 millones de células que tenemos endoteliales, no son exactamente las mismas las que albergan los distintos nichos vasculares. Y efectivamente todos sabemos que ellas se diferencian dependiendo del órgano que albergan, dependiendo si es vena o arteria, si son macrovasos o microvasos, si son zonas de un mismo vaso, o incluso a veces dentro de los mismos lechos, perdón, sería dentro del mismo lecho vascular, células vecinas no necesariamente son iguales. La característica de diferenciación más importante y conocida por todos es la estructural, en donde tenemos los vasos grandes, generalmente se distinguen por un capilar continuo, en donde está la presencia de las uniones apretadas o estrechas, y que la célula endotelial, ¿no es cierto?, por transocitosis, hace de barrera selectiva para ciertos componentes. Están los capilares fenestrados, en donde está interrumpida la célula endotelial y ocurren poros, aunque muchas veces la membrana basal es continua, se observan los poros en el fenestrado en fotografía maravillosa. Y por otro lado están los capilares sinusoidales, parecido al sistema sinusoidal que tiene la plaqueta. Eso aumenta la posibilidad de absorción, pero aquí ya se observa que hay interrupción en la membrana basal, por lo tanto hay un intercambio expedito entre la apical y lo basal
de moléculas de distintas características a las de los otros capilares. Esto no lo voy a pasar por alto porque no lo voy a mencionar en esta oportunidad. Les quería mostrar en la charla las fotografías que avalan esta interacción y esta eficiencia con las cuales el sistema vascular y el endotelio, ¿no es cierto?, mantiene distintos órganos, pero manteniendo más que manteniendo, más bien dirigido a optimizar en cada uno de los órganos la función. Y este es un endotelio marcado para cerebro, para retina, corazón, hígado, tejido óseo y glándula adrenal. Y en todos ellos el fenotipo es distinto, siempre con un mismo objetivo. Son las células endoteliales también distintas, y estos son trabajos muy recientes en donde se ha aislado células endoteliales de distintos tejidos, corazón, pulmón, hígado y riñón, y mediante la herramienta de citometría de flujo es factible marcar estas células y observar cierto grado de heterogeneidad que ellas presentan dependiendo del órgano de donde viene. De estos estudios hay varios, y una de las análisis que se hace es un transcriptoma, y se puede establecer que hay una cierta cantidad de genes distintos entre entre hígado y corazón, entre pulmón y corazón, algunos comunes, otros no comunes, pero en cierto modo las células obedecen a una base común, pero son diferentes dependiendo la vasculatura del órgano al cual albergan. Esto también se manifestó porque si esto era así, ¿qué significa? Que la célula está genéticamente predeterminada para albergar un órgano específico, o es una adaptación al que se ha tenido que, valga la redundancia, adaptarse para albergar ese órgano. Y lo que hicieron los investigadores aquí fue al revés. Ellos pensaron que en realidad la célula podría ser un sistema de input y output. Yo no voy a analizar mucho esto porque nos va a tomar mucho de tiempo, pero si esto era así, ellos tomaron células arteriales y células venosas y las cultivaron en exactamente iguales condiciones y observaron su fenotipo y su genotipo. Esta línea verde era el margen supuesto del análisis, y observaron que a través de los distintos pasajes estas células se acercaban, iban perdiendo su especificidad de tejido y se acercaban a un fenotipo común, pero no llegaron nunca a unirse, nunca a ser igual. Sin embargo, si se aislaba células endoteliales de pulmón y de piel, y se hacía esta misma aproximación, se veía que mucho antes ellas empezaban a adquirir un fenotipo igual, es decir, ellas genéticamente probablemente son idénticas y se adaptan al lecho donde se encuentran, por lo tanto genéticamente después se pueden unir. Pero aquí hay unas modificaciones epigenéticas que hace que después, aunque sean expuestas a un medio igual, nunca lleguen a ser igual. La importancia de esto, a pesar de ser estudios in vitro y podrían ser cuestionables, es que en realidad uno tiene que pensar en una célula endotelial adaptativa, plástica. Ese es el mensaje de estos experimentos. Y eso hace entender el por qué durante los últimos años se le ha atribuido al endotelio tantas más funciones que las que originalmente se pensaba, considerando que nació como una barrera. Hoy en día se sabe, ¿no es cierto?, que además de su acción de barrera y de permeabilidad selectiva, tiene un control vasomotor importantísimo, que es el que se le conoce mayoritariamente, produce y libera sustancias vasoactivas dependiendo de los estímulos, muchas veces como mecanismo de defensa. Tiene un control de crecimiento y de migración de la musculatura lisa, y eso es debido al endotelio. Inhibe la agregación plaquetaria,
mantiene la adhesión de células mononucleares y polimorfonucleares también sin adherir, traduce o transduce fuerzas mecánicas. En general tiene una de las superficies antitrombóticas y profilinolíticas más eficientes y permite y no permite la migración de células mononucleares solo dependiendo de situaciones especiales. Es decir, es un órgano altamente inteligente y criterioso, mientras se lo trata bien. En el fondo, el endotelio, ¿no es cierto?, a grandes rasgos, es una diapositiva muy conocida, es cuando es inactivo, y a mí no me gusta llamarle la palabra inactivo, y por eso traje esta diapositiva. Yo creo que eso en su estado basal. Su estado basal también es activo. Sin embargo, es anticoagulante, antiadhesivo y vasodilatador. Pero cuando está activado o cuando está frente a una noxa, se convierte en un procoagulante, proadhesivo y un vasoconstrictor. Dentro de las funciones más conocidas, voy a hablar en principio de dos y rapidito. Uno es su función de barrera selectiva. Esta en los vasos grandes, que es la más conocida, ¿no es cierto?, está dada por una serie de moléculas de adhesión entre células, en donde se distinguen las de unión apretada, las gap junctions, que son estos canales que dejan pasar moléculas de bajo tamaño y corrientes eléctricas entre una célula y otra, las uniones adherentes, y las uniones más apretadas, que por mucho tiempo se creyeron prácticamente inmóviles y compuestas por células, por moléculas de adhesión, ocludina y claudinas, que está en mi honor. No, mentira, eso no es verdad. No son tan estrictas, no son tan estructuradas, son más bien dinámicas, también dependiendo del estímulo. Todas ellas, importantemente, están unidas a moléculas intermedias que van a ser el nexo con el citoesqueleto de actina, de modo que la célula completa responde al estímulo de estas moléculas de adhesión. Y es lo que se ve, bueno, existen, antes de lo que se vea, me adelanté, existen varias rutas por las cuales moléculas pequeñas pueden traspasar desde la parte apical a la basal, tales como en la albúmina mediante caveola, y moléculas pequeñas a través de una ruta transcelular que todavía está bastante estudiada y todavía están en estudio. Sin embargo, estas rutas adquieren también importancia en las defensas, cuando hay focos infecciosos, o en los procesos ateroscleróticos, que está exacerbado en el sistema, y que es la transinmigración leucocitaria. Por muchos años la transinmigración de leucocitos se había realizado y los mecanismos están bastante bien establecidos a través entre las células, que se le llama la ruta paracelular. Sin embargo, en los años 2000, dijera yo, 1998, se descubrió otra forma de migración leucocitaria desde del lecho, desde la sangre hacia el tejido, que era la ruta transcelular. A pesar de que se conoce bastante bien los mecanismos, cómo ocurre, y existen unas fotografías preciosas al respecto, la verdad de las cosas es que todavía no se sabe qué hace que el endotelio escoja una ruta versus la otra. Un tema fascinante. Por supuesto que la otra función del endotelio, que es famosa y conocida desde hace mucho tiempo, es su rol vasoactivo, y por todos conocido, ¿no es cierto?, el endotelio es el que produce una sustancia vasoactiva, sobre todo en tiempos antiguos cuando se estimulaba con acetilcolina y que hacía que el músculo liso se relajara. Es el óxido nítrico, que en la década de los 70 se le llamó un factor relajante del endotelio, y finalmente en la década de los 80, Salvador Moncada, que si no me equivoco era hondureño, ustedes me pueden corregir, demostró que este factor relajante era el óxido nítrico. No voy a entrar en esto, ustedes saben probablemente mejor que yo cuál es el mecanismo,
pero del óxido nítrico dependemos en varios aspectos y, el óxido nítrico a través de los tiempos se le acompañó de moléculas que tenían efectos equivalentes, como lo que mencionaba el doctor Altman hace un ratito, la proteaciclina, bradiquinina, acetilcolina y factor hiperpolarizante. A su vez, de los factores vasoconstrictores, uno de los más potentes es la endotelina 1, angiotensina 2, famosa en estos días por el receptor, prostanoides y los superóxidos que también son vasoconstrictores. ¿Cómo se evalúa la función vascular? En general, yo creo que años por años todos sabemos que la función vascular es crucial para para explicar una serie de patologías y que si hubiéramos sabido a tiempo, probablemente pudiéramos haber evitado su desarrollo acelerado al menos. Pero ningún médico, ni uno va a un médico a decirle, mire, por favor, evalúeme mi función vascular. Ni el médico tampoco receta o da un código para hacer una función vascular. Y esto es porque es relativamente difícil poder hacerlo por las razones mencionadas. Sin embargo, existen algunas medidas, y dentro de la más conocida es el FMD, el Flow Mediated Dilation, que en el fondo, frente a un estímulo, ¿no es cierto?, que es una presión ahora, porque antes se hacía con acetilcolina y era invasivo, pero esta presión, al soltarla, se supone que el endotelio libera una cantidad de óxido nítrico importante que hace que se relaje el músculo liso. Por lo tanto, mediante este tipo de ecografía, uno puede visualizar la respuesta frente a eso. Existen también otras formas que están un poquito más dirigidas hacia el sistema venoso, porque miden cambios de presión y de volumen, que son las pletismografías. Hoy en día se le ha dado un poquito más importancia y bastante más importancia a un supuesto espejo de una respuesta vascular al tiempo de llenado capilar, y esto se ha estudiado en patologías. Hay un estudio precioso e importante en nuestra universidad en shock séptico, en donde aparentemente esta no se agrava con el tiempo de llenado capilar no se correlaciona con la mortalidad del individuo, pero sí se relaciona con la potencial de mejoría. Y existe no tan nuevo, dijera yo, pero todavía está peleando por validarse, un sistema que es una videocapilaroscopía que hace buen uso de la posición de los capilares de los dedos, de los pies, de las manos, que corren paralelo a los dedos, y que se puede visualizar en una pantalla, y dependiendo de cómo se observe, uno puede determinar y correlacionarlo con alguna patología. Esencialmente, estos no se realizan en forma frecuente, en forma cotidiana, y cómo uno quisiera abordar el estudio de función endotelial. En general, hoy en día, felizmente existe una serie de marcadores para los que estudiamos de función endotelial, a los cuales uno puede recurrir para hacerse una idea de cómo está funcionando el endotelio dentro de una patología. Ahora, el óxido nítrico no solamente se le atribuye la vasodilatación, sino que tiene otros efectos. Y uno de ellos es, por ejemplo, impedir la oxidación del LDL, la oxidación exagerada del LDL, inhibe la formación de superóxido, impide la adhesión de monocitos y impide la adhesión y la agregación plaquetaria. ¿Y cómo le impide? Y antes solamente quería mostrarles, esto está como incluido, solamente quería mencionarles de que existen, para la mantención de la hemostasia, existen muchos más mediadores encargados de evitar que la sangre se coagule
en mantenerla en su estado líquido, que la sangre se coagule. Además de los que ya hemos mencionado, existen otros tantos que se han ido descubriendo. Dentro de este sistema de coagulación, ¿no es cierto?, hay algunos identificados y específicos que van a evitar la agregación plaquetaria, como el óxido nítrico y la prostaciclina. Sin embargo, una célula endotelial dañada, en donde se expresa o se expone mayor cantidad de factor von Willebrand, favorece la agregación plaquetaria. La coagulación de la sangre tiene un mecanismo bastante sólido para ser evitada. Sin embargo, la célula endotelial es capaz de sintetizar factor tisular y gatillar el sistema con el factor 7 de generación de factor 10 activado para la formación de trombina e inducir una mayor procoagulabilidad de la sangre. Y finalmente, uno de los sistemas más eficientes de fibrinolisis lo tiene la célula endotelial sana, que contrarresta al PAI-1 cuando la célula endotelial está dañada. Los mediadores de todas las funciones endoteliales van aumentando a través del tiempo. No voy a ir uno por uno, solamente mencionarles que la inflamación, ¿no es cierto?, hay citoquinas, MSP1, estrés oxidativo. En el tráfico de leucocitos están las moléculas de adhesión, ICAM, VCAM, y que son moléculas que uno usa como marcadores para poder tener una idea de cómo está el sistema endotelial en una patología. Angiogénesis, podemos hablar una semana completa de angiogénesis y no tiene sentido en este minuto. Y todo lo que es hemostasia y coagulación, en donde von Willebrand, tromboxano, el TFPI, etcétera, vuelven a tener el rol. Y además hay una serie de moléculas que está envuelta en la adhesión o inhibición de la adhesión plaquetaria. Dentro del sistema que el endotelio tiene para prevenir la adhesión de plaquetas, se distinguen dos. Uno de ellos es el óxido nítrico, como mencionaba hace un momento. El óxido nítrico previene que se active la plaqueta, y al tener un endotelio sano en donde la producción de óxido nítrico es constante y eficiente, este sistema se mantiene la plaqueta, que es la que aparentemente transita más pegada a la pared vascular, se mantiene sin activar. El otro sistema que tiene son las ectoATPasas y ATPasas, ¿no es cierto?, que es el CD39, que en conjunto con CD73 se encargan de hidrolizar el ATP. Todos sabemos que ATP y ADP, usted sabe mejor, activa la plaqueta. Por lo tanto, si el endotelio lo hidroliza y lo convierte en mononucleócido, no va a tener un efecto activador plaquetario, y la plaqueta puede transitar sin activarse. Esto solamente para mostrarles una micrografía en donde se tiñeron los leucocitos con CD45 y las plaquetas con un anticuerpo hacia una de las glicoproteínas, y se dañó el endotelio y se tomó una micrografía y se puede observar la cantidad de leucocitos adheridos a la pared vascular y la cantidad de plaquetas adheridas a la pared vascular, pero y a los agregados leucocitoplaquetas, que son medidas que en general uno estudia cuando estudia este tipo de patología. Si vamos a la disfunción endotelial, que es imposible evitarla y hablar solo de la función, ¿no es cierto? Una de las propuestas que nosotros con la que trabajamos hace mucho tiempo es que en un estado inflamatorio frente a una noxa, una de las primeras cosas que ocurre es una alteración de la actividad endotelial por cansancio, digo yo. No es una injuria endotelial en donde la célula endotelial responde y se defiende, sino que esto es una situación que se da en enfermedades crónicas, en donde la célula endotelial va perdiendo su capacidad de defenderse y su capacidad de renovarse, y va permaneciendo en el lecho vascular una célula no absolutamente funcional por mayor cantidad de tiempo, y va exacerbando la situación de daño. Esto, una de las primeras cosas que al parecer se altera, y que es una disminución del óxido nítrico, de la biodisponibilidad, y la aparición de mediadores que activan las células sanguíneas, siendo una de ellas las plaquetas la primera en activarse.
Y al activarse el endotelio, la plaqueta, o más bien dicho, el endotelio se vuelve adhesivo hacia las plaquetas. De modo que si las plaquetas se adhieren al endotelio, comienza una suerte de exacerbación de la situación. Las plaquetas activadas liberan citoquinas, quimoquinas, que van a activar más plaquetas y que van a reclutar los leucocitos. Este es más, y que una vez que reclutan al leucocito, se genera la serie de eventos proateroscleróticos que mencionamos, y se genera también un estadio procoagulante por la que mencionaba hace un minuto atrás, aumento de factor tisular, factor quinto A activado, trombomodulina disminuida, etcétera, etcétera. En este contexto, ¿no es cierto?, habría que pensar si todos los endotelios reaccionan igual, ya sabiendo que existe diversidad de endotelios, y en realidad existe un consenso en que, a pesar de que existen similitudes, las alteraciones del endotelio, la disfunción endotelial debido a varios aspectos, pudiera entregar distintos fenómenos dependiendo si se trata de arteria o si se trata de vena. Esto es algo súper sabido. Sin embargo, lo que es menos sabido es que los mecanismos que van a entregar estas diferencias fenotípicas de disfunción endotelial venosa y arterial pudieran no ser tan diferentes. Y eso es algo que también ha aparecido en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Conocido por todos, están los inherentes o fijos, están los tradicionales, colesterol, obesidad, hipertensión y consumo de tabaco, un patrón de conducta tipo A, ¿no es cierto?, carencia de ejercicio físico, dieta saludable o poco saludable, y yo puse aquí dos de las patologías que nosotros hemos estudiado en los últimos tiempos. Uno es depresión y el otro es el consumo crónico de cocaína, porque lo único que les voy a mostrar son en estas partes diapositivas los resultados de nuestras investigaciones en este sentido, que se basan en el hecho de que es muy sabido desde hace mucho tiempo que los pacientes que consumen cocaína en forma crónica tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor que un no consumidor de sufrir infartos cardíacos. Esto es transversal en todas partes del mundo. Entonces, una de las preguntas iniciales que nos hicimos en el laboratorio es que si esta alteración que tenían los consumidores de cocaína, este mayor riesgo, estaba dado también porque cursaban una disfunción endotelial. ¿Y por qué? Porque el rango de edad de los consumidores de cocaína que sufren infartos cardíacos es bastante joven, alrededor de un promedio de 34, 35 años, y en general carecen de riesgos comunes o tradicionales de riesgo cardiovascular, como por ejemplo dislipidemias importantes. Entonces, la primera aproximación de cómo uno estudia esta disfunción endotelial, y por eso les quise mostrar nuestra experiencia, es ex vivo. Profe. Diga. Me cago, profe, me cago, ahorita vengo, profe, me cago. Mi arroz se quema. ¿Qué pasó? No te escucho, Iván. No sé qué pasó. ¿Sigo? Sí. ¿Sigo? Sí. Sí, ya, puede no sé seguir. qué pasó. No. Pensé que era una pregunta, entonces por eso me detuve. No. Sigue nomás. Ok, dale, gracias. Entonces, lo primero, se le tomó muestras de sangre a jóvenes consumidores crónicos de cocaína que voluntariamente se ingresaban a un periodo de abstinencia. Entonces, en el minuto se le tomó y se le determinó los marcadores que yo ya les había mencionado, que se consideraban marcadores de funcionamiento endotelial, como óxido nítrico, y podemos ver que el óxido nítrico en pacientes consumidores de cocaína está disminuido. Lo mismo, endotelina 1 está aumentado,
la gráfica no se ve, pero créanme, la estadística ellos tienen un ambiente proinflamatorio, puesto que la proteína C reactiva de alta sensibilidad está aumentada. No sé cómo ver cuando levantan la mano, así que interrúmpanme verbalmente, por favor. No, Pregunta. Sí, pregunta. ¿Sí? ¿Sigo nomás? Bueno. sí. Las moléculas de adhesión como ICAM, que son una medida de difusión endotelial, también se encuentra elevada en los pacientes consumidores de cocaína, y la citoquina, que da cuenta de reclutamiento de leucocitos, está significativamente elevada en los consumidores crónicos de cocaína. Y por supuesto, nuestra determinación estrella, que son las células endoteliales circulantes, comparado con los controles que no consumen cocaína, que están significativamente elevados en los consumidores. Uno puede estudiar ex vivo algunos de los parámetros relacionados con Y lo que pasa es que se metieron a la charla y yo tengo inactivado todo. protrombosis, como por ejemplo la generación de trombina. Esta es la máxima capacidad de generar trombina del plasma. Los consumidores de cocaína tienen aumentada la generación de trombina, y también tienen aumentado los complejos trombina-antitrombina. ¿Qué es lo que hace uno después con eso? Con ese panorama que ya implica una disfunción endotelial y con un candidato que nosotros creemos que está involucrado en esta disfunción endotelial en los consumidores de cocaína, y que específicamente es la vía de la roquinasa. Entonces hacemos una aproximación in vitro para estudiar el mecanismo por el cual este candidato, que es la roquinasa, está implícita en la disfunción endotelial que tienen los consumidores de cocaína. Y lo que se hace, se cultiva la célula endotelial, que en el caso nuestro fueron Hubeck, y también células de aorta. Se les mide los parámetros en presencia de cocaína, es decir, la cocaína es capaz de disminuir los mismos parámetros que encontramos disminuidos en los pacientes, tales como el óxido nítrico, y sí lo es. El tratamiento con cocaína in vitro también disminuye la biodisponibilidad de óxido nítrico. Pero al inhibir la vía que nosotros queremos probar, que es la responsable de la difusión endotelial en los consumidores, al inhibir esa vía se pudo evitar parcialmente la disminución de óxido nítrico inducida por cocaína. Lo mismo hicimos con moléculas de adhesión. Las células in vitro expresan ICAM, y lo que hicimos fue exactamente lo mismo. Presencia de cocaína se vio aumentada, lo cual implica que induce una disfunción endotelial, y esto se evita cuando uno inhibe la vía de la roquinasa. Les voy a mostrar, hay mucho más que esto, pero esto es una síntesis. Lo mismo ocurre con la citoquina, quimioatractante de leucocitos, en que se ve que aumenta en presencia de cocaína in vitro, y que al bloquear la vía de la roquinasa, la cocaína no es capaz de inducir este aumento. ¿Cuál es la vedette del proceso aterosclerótico? Es la transmigración de leucocitos a través del endotelio. Por lo tanto, in vitro se realizó un ensayo en donde se cultivaron células endoteliales en este poro de esta cámara de ensayo, y se agregó cocaína y se contaron los leucocitos que se transmigraron, y se pudo observar que en presencia de cocaína ya podíamos haber supuesto la cantidad de leucocitos transmigrados que pudieron transmigrar fue alta. Si esta era en presencia del inhibidor de la vía roquinasa, esto no ocurría.
¿Y por qué? También es fácil de explicar ahora. La vía de la roquinasa altera el citoesqueleto de la célula, y al alterar el citoesqueleto, una vez que está activada y se mantiene activa, la célula, la capa de cultivo celular se vuelve más permeable, que no les estoy mostrando una foto en este momento, pero en el fondo se separa la unión entre una célula y otra. Entonces es fácil de pensar que una vez que esto ocurre y esté activa la roquinasa, van a pasar más leucocitos hacia la parte de abajo de la cámara. También se pueden hacer estudios de adhesión, se pueden hacer en flujo como los ACIVAN, y nosotros lo hacemos estático, en donde podemos ver a la izquierda una fotografía con focal, en donde son las células endoteliales que fueron tratadas con cocaína y a las cuales se le agregó plaquetas de manera controlada y uniforme, ¿no es cierto?, de acuerdo a un ensayo, y podemos ver las plaquetas en rojo, cómo se adhieren en bastantes cantidades al endotelio. Estas son las en rojo. Y podemos ver, y en verde, el factor von Willebrand, que se tiñeron. Y podemos ver en la situación en donde no está tratado con cocaína, también hay una que otra plaqueta, lucen distintas y la célula luce distinta. Esto se puede cuantificar y lo vemos en el gráfico que está a la derecha. ¿Por qué se une? ¿A dónde se une efectivamente la plaqueta en estas condiciones? Eso también puede ser estudiado, y aquí lo que hicimos fue no permeabilizar las células, sino que la hicimos en células no permeabilizadas y teñimos para factor von Willebrand en la superficie de la célula. Esta es la situación control, en donde vemos que la célula normal, que no está activa, o más bien dicho, en su estado basal, tiene un cierto grado de factor von Willebrand, pero no es en fibras. Sin embargo, 5 horas de cocaína induce la exposición de fibras, grandes fibras de von Willebrand, y lamento no haber incluido una foto macro en donde se vea cómo es una malla de factor von Willebrand en la superficie de la célula endotelial, y es ahí donde se adhieren específicamente las plaquetas como perlitas de collar, ¿no es cierto? Se van adhiriendo a la fibra de von Willebrand. Esto no ocurre con el inhibidor, que no es el mismo inhibidor que les mostré anteriormente, pero este es un inhibidor de un receptor que activa a la vía que les estoy mencionando, y que esto yo lo había mostrado en otra charla anterior, aparte del grupo que está participando. Pero esencialmente, al inhibir la vía, se inhibe la exposición de factor von Willebrand, y por lo tanto disminuye, y es la razón por la cual disminuye la adhesión plaquetaria. Una vez que se sabe esto, uno podría decir, ok, tenemos más o menos identificada la vía, ¿será posible que esto también funcione en vivo? Y uno se va al modelo animal, y en este caso lo que hicimos fue tratar a animales, controles, ¿no es cierto? Tratarlos con cocaína y con el inhibidor de la vía de la roquinasa, que es fasudil, y también se trataron animales con cocaína y con la N-acetilcisteína, que es un donante de grupo sulfhidrilo, que es considerado un antioxidante, es decir, al ser antioxidante mejora la biodisponibilidad de óxido nítrico. Y después de un cierto tiempo, el animal se analizó en cuanto a su permeabilidad vascular, después de haberle administrado un medio de contraste, en un resonador. ¿Y qué es lo que se obtuvo como resultado? Esta es la parte que se analiza en el resonador, que es la parte del cerebro, y estos son una magnificación de esa zona, y esencialmente en cada parte en donde el medio de contraste haya difundido, se observan estos colores. Esta es la situación control, en donde prácticamente no hay permeabilidad, y no se ve este colorante en los espacios extravasculares. Sin embargo, el tratamiento con cocaína aumentó significativamente y considerablemente la permeabilidad vascular, y esto se evidencia visualmente y se puede cuantificar como se ve en el gráfico a la derecha. Y no encontré innecesario mostrarle las dos
fotografías para mostrarle el efecto tanto del fasudil, que es el que inhibe la vía de la roquinasa, como la administración del antioxidante, la N-cisteína, porque ambos pudieron prevenir la permeabilización vascular que se observa con cocaína. Y eso lo podemos ver aquí. De hecho, el antioxidante tiene mejor capacidad que la inhibición de la vía de la roquinasa. Estos últimos pequeña muestra de los resultados de nuestro estudio y de cómo, quise ver cómo uno estudia el endotelio dentro de la factibilidad que tenemos, ya que no se puede estudiar en vivo. Tuvimos harta ayuda y, me olvidaba de una parte. Entonces, volviendo al modelo, entonces nosotros podemos ahora sí decir que la cocaína lo que estaría haciendo es inducir un daño endotelial, disminuye el óxido nítrico, por lo tanto aumenta la capacidad de adhesión plaquetaria al endotelio y se activa las plaquetas, se activa el endotelio, aumenta las citoquinas que vimos, MCP1 entre ellas, encargada de reclutar a los leucocitos, y entrega un estado protrombótico. Hay un detalle que está publicado y por eso no lo puse. En realidad lo que nosotros hicimos fue activar también las plaquetas y ver si estas plaquetas se adherían al endotelio que no está activo. Y la verdad es que esto no ocurrió. Es decir, para que ocurra esto es necesario que la activación sea endotelial. Si nosotros agregamos plaquetas no activadas a un endotelio activado, va a ocurrir esto mismo. Ahora sí, todas estas personas contribuyeron de uno u otro modo y espero que no se me quede nadie afuera. Al doctor Jaime Pereira, que es el jefe del laboratorio, la doctora Mazardo, que hizo todas las conexiones necesarias para estudiar a los pacientes consumidores crónicos de cocaína, y a su coordinación le debemos todos los resultados ex vivo. Guillermo Valenzuela, Nixa, Macarena, son bioquímicos que trabajaron arduamente en la determinación de los resultados que yo les mostré. Patricia Hidalgo y Soledad Rodríguez son tecnólogos médicos que nos ayudaron. Pati se levantaba temprano en las mañanas e iba a tomar las muestras cuando era necesario, y la Sole se encargaba de generar los plasmas y guardarlos de manera adecuada para poder usarlos después. Y la Carla Pereira estuvo con nosotros, que inició este estudio y que ahora ya no está con nosotros. Ahora, con esta última termino. Yo espero haberlos de alguna manera convencido de que la función endotelial obedece a una gobernanza, a una función de gobernanza. Perdonen porque tengo las palabras en inglés, no encontré esto en español, pero en el fondo lo que hace el endotelio, ¿no es cierto?, es ser efectivo, eficiente, es, ¿cómo se dice?, responsable, no es responsable, como uno puede contar con él, sigue ciertas reglas que son importantes para llevar a cabo, está orientado de manera consensuada, es participatorio, inclusivo y todo lo que mencioné anteriormente, y esto está en directa interrelación para el beneficio y la mantención y la manera más efectiva de nutrir y mantener los distintos órganos de nuestro organismo, pero además preservando la identidad de cada uno, no haciendo un sistema común para todos, sino que cada uno tiene un sistema especializado, y que de acuerdo a que si ellos funcionan bien, todo el resto funciona bien. Además, yo quise agregar algunas otras características en donde este tipo de gobernanza debe responder a un cierto grado de adaptabilidad, y esto es de acuerdo a las necesidades que se van surgiendo, y esto lo tiene el endotelio. La gobernabilidad, ¿no es cierto?, mantiene esta identidad propia de cada se refiere a cada unidad estratégica en el aspecto negocio, al que se refiere
a los órganos, perdón, tiene la capacidad y la apertura para una autorrenovación, y por sobre todo este sistema de gobernanza, que es algo nuevo y que es para un bien común, que de minuto en que todo esto funcione bien, el endotelio y la gobernanza también funciona bien. Eso es, muchas gracias. Quedo disponible para cualquier consulta o comentario. Doctora Sáez, muchas gracias por la excelente conferencia. Están casi todos, por razones de seguridad, debo decirlo, bloqueados su micrófono. Solo estoy solicitando a quien administra, el doctor Alarcón, administra el Zoom en este momento, desbloquee a 3 o 4 personas que son nuestros invitados internacionales, y voy a mencionarlos de los que tengo registrados: doctor Alman, el doctor Torchanqui de Uruguay, el doctor Alman de Argentina, el doctor Marcus Pares de Brasil. Por cierto, ya supe que un minuto después que tú comenzaste a hablar entró el doctor Jaime Pereira, ¿ya? Bueno, gracias a todos ellos por haber tenido la gentileza de participar. Por cierto, alguien quiere hacer una consulta. Los demás también pueden hacer consultas levantando en participantes, se puede levantar una manito y el doctor Alarcón les abre el micrófono. Disculpen, pero es por razones de seguridad. En algún momento de tu conferencia entró un sonido que seguramente tú lo alcanzaste a pesquisar, y la verdad Pensé es que que era alguien lamentablemente... haciendo una pregunta, no sé qué No, pasó. no era pregunta. Por eso tuvo que Marcelo bloquear todo. Doctor Alman, ¿quiere hacer alguna consulta a usted? Marcelo, ¿le puede desbloquear a doctor Alman? Sí, está desbloqueado. Ahí está. Usted tiene que desbloquearlo, doctor Alman. No, ¿me escuchan? Sí, lo escucho, doctor. Doctora, no puedo hacerle una pregunta porque Ahora sí, ahora sí. he venido a aprender y he aprendido muchas cosas. Así que Ya. hoy vine a Qué, estudiar. qué bueno. Doctor Gracias. Trochansky, tal vez, o doctor Marcus, o el propio doctor Pereira, que quiera hacer algún alcance. Por lo pronto, mientras preparan las preguntas difíciles, una pregunta fácil. No, ¿Dónde voy? una pregunta que no. ¿Me escuchas, Claudia? ¿Sí? ¿Dónde estás? No, tal vez no me ves, pero No, no ya. importa. ¿Cómo El, estás? el audio. Mira, existe, tú que has estudiado endotelio con estas 4 o 5 situaciones de estos estudios que han realizado en los últimos tal vez 10 años, si te quedaras con uno o un par de marcadores de muestra que uno pueda tomar de sangre, con qué tipo de marcador, qué te gustaría medir, o qué recomendarías medir? Muchas gracias por la pregunta, porque no sé si transmití correctamente que independiente de la variabilidad del endotelio, independiente de la diversidad, de la adaptación, etcétera, hay un cuerpo central, un core central de marcadores que uno puede estudiar en varios tipos de endotelio. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que el óxido nítrico, siempre estoy hablando más bien de arteria que de vena, absolutamente. El óxido nítrico es crucial. Quizás no es tan fácil estudiarlo, pero sí responde a la credibilidad respecto a la disfunción endotelial que tiene la población científica. El ICAM, ¿no es cierto?, la molécula de adhesión intracelular, yo creo que es otro marcador que a través del tiempo ha adquirido muchísimo respeto y que existe un consenso prácticamente uniforme que cuando está elevada obedece a una patología del endotelio. Tenemos también las ICAM, que es específica de endotelial, que yo la pusiera a la par.
es menos estudiada, pero también contribuye a lo mismo. MSP1, a pesar de que es producida por varios tipos de celulares y no es exclusiva del endotelio, habla también de una afección endotelial hacia la proadhesividad. No existe una molécula que yo te dijera si está aumentada, habla de una adhesividad mayor en plaquetas. Por lo tanto, MSP1 es como una respuesta. Ese panel es como importantísimo, y yo creo que eso va en todas las determinaciones de disfunción endotelial. Y también el von Willebrand, a pesar de que el von Willebrand ha demostrado ser bastante inespecífico, y no necesariamente un von Willebrand alto habla de una disfunción endotelial proaterosclerótica, que es lo que nosotros estudiamos. No lo podemos dejar fuera, y es porque obedece a la exclusividad del endotelio de generarlo, a pesar de que sabemos que las plaquetas también tienen, pero dentro del globo es ese. Yo dijera que esos 4 paneles, o sea, esas 4 citoquinas y moléculas son esenciales para poder hacer el estudio. Ahora, si es ex vivo, indudablemente la factibilidad de determinar el número de células endoteliales circulantes ha demostrado darnos una visión muy, muy cerca, que lamentablemente todavía es en su mayoría operador dependiente, está por la baja cantidad que existe en un ml de sangre, y si bien se puede determinar citométricamente, nosotros no lo hemos hecho. En general la determinamos todavía por microscopía, por lo tanto hacerla masiva es un problema. Pero yo sé que hay gente que lo está haciendo por citometría, así que estamos listos para empezar. Yo dijera que ese es el basal, y por sobre eso es dependiendo qué es lo que quieres explicar. ¿Responde tu pregunta más o menos, no? Sí, sí. Gracias, Claudia. Luego le voy a dar la palabra al doctor Troshansky, pero solo quiero comentar que por interno, en realidad por WhatsApp, no encontró el chat del doctor Jaime Pereira, me dice que tuvo que retirarse, pero encontró muy buena tu charla. Así que ya sabes que el jefe lo validó. Doctor, Claro. doctor Troshansky, puede abrir el micrófono, ya está, digamos, puede abrirlo directamente tú. Perfecto, muchas gracias. Claudia, felicitaciones Hola. primero. ¿Qué tal? Hola. Bien, Gusto en qué verte gusto. nuevamente. Gracias por estar. Por favor, la verdad fue muy, muy, muy interesante, muy, muy didáctica, muy, muy docente la presentación, con lo cual también aprendí un montón de otras cosas o complementé muchos conocimientos que ya tenía. Muchas gracias. Yo tenía un par de preguntas. Una que me quedó la duda es, ¿cómo determinan ustedes la cantidad de óxido nítrico? Y si lo determinan, por lo que vi en la gráfica, me pareció que medían nitrito total. Indirecto, tal cual. Okay. Sí, Entonces, lo que están midiendo es sistémico, ¿no? total, exacto. ¿Tiene una idea de si ese... Y no había diferencia, en principio, entre los dos grupos, entre los que consumían cocaína y los que sí? ¿Puede Sí, ser? está disminuida. La biodisponibilidad de óxido nítrico determinada por la técnica de los nitritos, que es indirecta, y sí, te estoy debiendo una visita, pero por el coronavirus no he podido, Claro. tengo pendiente. Efectivamente está disminuida en los consumidores crónicos de cocaína. Estoy de acuerdo con todo lo que estés pensando de las debilidades de la técnica. Sin embargo, No por la técnica, es ha sido consistente, sí. por el tema de que es una medida que medís óxido nítrico sistémico, no tanto endotelial. Totalmente de acuerdo, absolutamente. Excepto que la pudimos comparar a nuestras células endoteliales tratadas con cocaína. Entonces lo que uno hace son analogías, Andrés, y tú tienes toda la razón, absolutamente, sí. Y la otra pregunta que tenía era con respecto a la interacción del endotelio con las células musculares a nivel de
por ejemplo, de la formación de prostaciclina, si ese cambio en la permeabilidad que produce la cocaína también afecta la vasorelajación independiente del endotelio, por ejemplo, y que esté afectada la síntesis de prostaciclina y la actividad de la ciclooxigenasa a nivel endotelial, por ejemplo. No tengo respuesta para tu pregunta, no determinamos prostaciclina y la verdad es que pensamos en un momento en poder hacer un estudio de dilatación muscular en los animales a los cuales tratamos con cocaína, pero hubieron razones técnicas y esto fue así como al comienzo del estallido social, por lo tanto no alargamos el de eso, se conjuraron bastantes cosas. Así es que esa respuesta todavía no la tenemos, pero me parece tremendamente interesante poder correlacionar lo que nosotros estamos determinando como marcadores con algo que está ocurriendo fisiológico. Absolutamente, muy buen punto, totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones de vuelta y un placer verte. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu pregunta y por estar presente. Bien, vamos a ir cerrando esta excelente conferencia de la doctora Claudia Sáez. Agradecemos especialmente, voy a decirlo, por nuestro cariño al doctor Raúl Allman, a ti, Andrés, a Marcos, que también estaba presente, al doctor Pereira, que recién por razones de fuerza mayor tuvo que retirarse, y Claudia, gracias por esta excelente conferencia y por tu siempre generosa colaboración con nuestro grupo. Un abrazo, que estén muy bien. Es un grupo al cual quiero mucho, tú lo sabes, así es que el placer ha sido mío